desde Promoción Estudiantil tienen alguna información para darnos primero antes de iniciar. Gracias, profe. Sí, en el enlace, en el chat, perdón, enviar el enlace de asistencia, chicos, para que por favor lo vayan diligenciando. Esta formación, este espacio de formación, pues será grabado y luego será enviado a sus correos a manera de que tengan pues un repaso antes de las pruebas y tengan como herramienta. Si ustedes saben de sus compañeros, pues que están también inscritos a presentar la prueba, les pedimos por favor que los inviten a ser partícipes de este espacio. ¿Listo? Entonces, profe, ya inició la grabación, entonces, cuando quieras. Listo. Entonces, iniciemos con una canción. Ya abro por acá un pequeño video y con eso damos también unos minutos a quienes están conectando e intentamos enlazar esta canción con lo que vamos a mencionar en este encuentro. ¿Me confirman si les aparece el sonido? Por el parque del Chicamocha, tres mentes iban a conversar. Una IA, un físico y un matemático, cada cual con su forma de pensar. De pronto vieron una cabra, ella en el risco solía pasear. Tres miradas tan distintas, y aquí empieza lo particular. Oh cabra negra, en la peña estás, cada quien te mira y su verdad dirá. Es la ciencia y la lógica en paz, pero el mundo es más grande si sabes dudar. La inteligencia artificial, curiosa y ansiosa de aprender, exclamó en Chicamocha: las cabras son negras, mira, pero el físico prudente objetó: solo sé que hay una cabra negra acá. El matemático, con su certeza, miró la cabra y fue a explicar: sabemos que en el Chicamocha hay una cabra con al menos un lado negro al mirar. Oh cabra negra, en la peña estás, cada quien te observa, pero hay más que mirar. Abramos las mentes, busquemos verdades, que el mundo es más grande si sabemos dudar. Bueno, esa canción era una ambientación ahí inicial para recordar parte de lo que nos suele pasar en estas pruebas Saber Pro. Uno ve unas preguntas, cuatro opciones de respuesta y de pronto cada opción tiene algo de verdad, así como en el cuentico, el vallenato ahí de la historia de la cabra que la ve una persona y dice aquí todas las cabras son negras, la IA. Después el físico dijo, no, yo solo veo una cabra negra acá, usted no puede generalizar que todas. Y el matemático les corrige haciendo la observación que había un lado negro al mirar, pero pues no sabíamos por los otros lados la cabra si en verdad era de color negra o no. Algo semejante ocurre en las preguntas que les aparece a ustedes en la prueba Saber Pro. Cada opción de respuesta puede tener algo de verdad, pero solo hay una que es 100% válida, que es la mejor de las opciones. Entonces hay que leer con calma las opciones para responder. Hoy vamos a intentar familiarizarnos con algunos prototipos de preguntas. Voy a compartir también aquí en el chat este enlace por si alguien lo quiere mirar más tarde. Ahí puse el videito de la cabra y puse también una canción de razonamiento cuantitativo, que fue la que estaba sonando al inicio, donde de pronto en medio de la canción les recuerdo cuáles son algunos de los temas que es conveniente repasar, reforzar para esta preparación de pruebas Saber Pro, específicamente en razonamiento cuantitativo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, hoy nos vamos a centrar en mirar algunos contenidos estándar de estas pruebas transversales, temas y ejemplos de preguntas que nos suelen salir. Esta parte de Moodle la mencionaremos, pero posiblemente hasta mañana les esté llegando a ustedes un enlace. La universidad suele habilitar unas aulas para que ustedes hagan unas pruebas, hagan una ejercitación ahí. Entonces, esa parte posiblemente hasta mañana o el viernes les esté llegando el correo sobre ese enlace, esa página Moodle,
para entrar a ejercitarse. Y hoy en medio de la charla, pues hablaremos de un jueguito de bolos y de un juego de salto de ranas para fortalecernos ahí un poco en la preparación de estas pruebas Saber Pro. Específicamente, vamos a estar centrado en razonamiento cuantitativo. Yo soy profesor de matemáticas, llevo aquí varios años con la universidad, soy egresado de la UIS, por eso la canción ahí de la cabra mencionaba el cañón del Chicamocha, por donde uno pasa constantemente y ve pues las cabras en estas lomas. Bueno, entonces en esa prueba que ustedes van a presentar, recuerden que independiente del programa, si yo estudio biología, si yo estudio licenciatura en educación religiosa o cualquier programa, independiente de cuál sea, hay que presentar estas pruebas antes de graduarnos y específicamente en la parte de razonamiento cuantitativo nos suelen salir alrededor de 35 preguntas. Bueno, entonces ustedes han tenido otra preparación y entiendo que van a tener otras preparaciones adicionales para fortalecerse en lectura crítica, competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés y ya otros temas específicos de sus programas. Entonces, lo primero es identificar. Aquí me preguntan si mañana tenemos encuentro. No, mañana no tenemos encuentro programado. Creo que el siguiente encuentro está para la semana entrante, que es la pregunta que me hace Arnold Ordóñez. De pronto lo que ocurra es que mañana o el viernes les esté llegando un correíto invitándolos a explorar el Moodle, a mirar un simulador de preguntas ahí en el Moodle. Con eso creo que estoy respondiendo la pregunta de Arnold Ordóñez. Bien, entonces, ¿qué interpretamos por razonamiento cuantitativo? Cuando hablamos de razonamiento cuantitativo, cuantitativo está asociado con números, con el análisis de datos en diferentes disciplinas. Esto pues facilita la toma de decisiones basada en evidencia, basada en cálculos numéricos, en resolución de problemas numéricos. Esta habilidad pues facilita el enfrentar dificultades en los estudios o en el mercado laboral, tomando decisiones pues basadas justamente en las cantidades, en los números, en el manejo numérico. Esta acepción pues evalúa habilidades de analizar, de resolver problemas numéricos, es fundamental para que los estudiantes conozcan estas áreas para un mejor rendimiento. Aquí hay otra pregunta. ¿Tienen preparación de lenguas en el mismo enlace a la misma hora? Perdón. Mañana posiblemente la preparación es de lenguas, de razonamiento cuantitativo no. Aquí nos hacen la observación. Conmigo nos encontramos hasta la semana entrante, pero el día de mañana, para responder a las preguntas que están planteando ahí en el chat, el día de mañana me dice por acá alguien que tienen una preparación, pero en la parte de lenguas. Y las grabaciones las están enviando después a sus correos. Bueno, entonces, repito, independiente del programa, hay que fortalecernos un poco en la parte de matemáticas, en esa parte de cálculos numéricos, de razonamiento cuantitativo. Listo, entonces ustedes se enfrentan a tres tipos de preguntas. Van a haber unas preguntas que son de formulación y ejecución. Entonces esas de formulación y ejecución es donde de pronto uno tiene que hacer un cálculo o presentar alguna fórmula o hacer un proceso para dar una respuesta. Esas son las que llamamos de formulación o de ejecución. Ya coloco aquí un puntero para resaltar un poco esa parte. Hay otras preguntas que son de interpretación, entonces nos dan unas ideas, nos dan un contexto y de pronto esas son las más sencillas porque es de ese contexto, de esa gráfica, de esa representación, leerla
y responder casi que inmediato. Esas son las más sencillas. Formulación y ejecución, las que nos piden de pronto ya hacer un cálculo, hacer una operación. Y otro tipo de preguntas son las de argumentación. Las de argumentación es las que ponen en juego hay ideas, hay que mirar las justificaciones de por qué se da algo o por qué no es válida alguna idea. Esas son las preguntas de tipo argumentativas. Y en este tipo de preguntas, pues es donde se evalúan afirmaciones basadas justamente en razonamiento matemático, donde hay que argumentar o justificar escogiendo la mejor opción ahí de la lista que justifique o que argumente al respecto de las opciones que se plantean. Bueno, entonces, los contenidos de esta prueba, repito, independiente del programa, a ustedes les puede salir preguntas de tres temas: álgebra y cálculo, geometría o estadística. Repito, independiente de que nosotros durante nuestra carrera nunca hubiéramos visto un curso formal de estadística, nos pueden aparecer preguntas de ese estilo, porque son acá conceptos básicos que cualquier profesional debe de haber manejado en algún momento. Por ejemplo, en estadística, ¿qué nos puede salir? Lectura de tablas, lectura de gráficos, digamos, vemos una gráfica, cómo está variando el dólar, entonces de ahí sacar algunas conclusiones, observaciones de operaciones con conjuntos, intercepciones, del azar, la probabilidad, las poblaciones, las muestras, esos son algunos temas que pueden salir en la parte de estadística. En la parte de geometría, pues se espera que manejemos algunos conceptos básicos de geometría, identifiquemos figuras geométricas, triángulos, paralelogramos, círculos, relaciones de paralelismo, de ortogonal, de desigualdades, sistemas de coordenadas, entre otras. Por ejemplo, quienes han manejado Duolingo. Duolingo muchos lo conocen por la parte de inglés, pero Duolingo también tiene una parte donde usted en el menú, en la parte superior izquierda, dice, no, no quiero practicar inglés, quiero practicar matemáticas y entonces quiero practicar geometría. Y hay muchos ejercicios de coordenadas cartesianas en Duolingo. No solo nos sirve para practicar inglés, también para fortalecernos en la parte de matemática. Y así como en inglés, uno decir 5 minutos al día y voy haciendo unos ejercicios ahí de fortalecerme. En la parte de álgebra y de cálculo, los cálculos que salen aquí no son integrales, no son derivadas como les aparece a algunos estudiantes de ingeniería, no, aquí son cálculos, repito, que cualquier profesional en principio debería de poder realizarlo, operaciones con fracciones, razones, números decimales, cálculos, porcentajes, todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a eso. Vamos a hacer una compra en un almacén y ahí nos dicen hay un 30% de descuento, entonces en cuánto nos queda el producto, cuánto fue la disminución, cuánto fue el costo final. Entonces ahí es importante fortalecer esa parte de porcentajes. Por ejemplo, quienes estudian derecho, entonces una herencia y si de pronto están distribuidos en ciertos porcentajes, qué parte o qué porción le toca a cada uno de los herederos, ahí también entra en juego esa parte numérica. También operaciones aritméticas. Aquí de pronto las operaciones aritméticas que hay que hacer son operaciones que se pueden hacer a lápiz y papel o que a veces, si la operación es un poco larga, uno puede establecer algunos caminos como un redondeo, una aproximación para estimar la respuesta. Y bueno, algunas relaciones lineales, afines o razones de cambio entre algunas variables. Esos son los tres temas que conviene fortalecer. Los temas grandes serían la parte de álgebra y cálculo, la parte de geometría y la parte de estadística para fortalecernos en razonamiento cuantitativo. Como lo decía en una de las primeras canciones que puse ahí a sonar, decía que el azar favorece ahí a las mentes preparadas, no hay que
angustiarnos o preocuparnos, ahí toca es que ocuparnos un poco y reforzar un poco los temas, pues para que tengamos unos mejores resultados. Esta imagen es tomada de la página del IPFES, seguramente en esos libritos que ustedes descargan, ahí van a encontrar esta misma imagen y por el lado de la derecha es parte de lo que había mencionado antes de los tres tipos de preguntas que les pueden salir preguntas de interpretación, preguntas de formulación y ejecución o preguntas de tipo argumentativas. Bueno, entonces los invito a empezar leyendo este pequeño cuento. Dejo unos minutos para que lo lean. Y vamos a mirar, no solo leerlo, sino donde hay una pregunta aquí. Bueno, intentemos responder esta pregunta y ya en unos minutos aclaramos un poco ahí al respecto. ¿Cómo van con la lectura? ¿Ya? Un momento. No importa si no lo hemos terminado de leer el cuentico. En resumen, esta primera parte de la historia lo que dice es que una señora y su hija quieren construir un corral para las gallinas y quieren que las gallinas queden lo más cómoda posible, que el corral sea lo más grande posible y ellas tienen 20 metros de malla. La primera pregunta es, ¿la forma de construir el corral afecta al área interna, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí afecta o no afecta? Claro que sí afecta. Bueno, sí afecta. Vamos a mirar por qué. Sí, porque a veces no es solo responder sí o no, sino también por qué. En medio del cuentico logramos encontrar el por qué. Miremos este primer corral. ¿Cuál es el área de este primer corral? Donde estoy moviendo el mouse. 24 metros cuadrados. Muy bien, 24. 24 metros cuadrados. Note que este corral por aquí mide 6, por acá mide 4. Entonces, entre el largo y el ancho hay 10. Y por este otro lado otros 6, otros 4, otros 10. Entonces hay 20 metros en total de malla. O sea que ahí se gastaron los 20 metros de malla, pero ahí aparecen dos definiciones importantes. Una es el perímetro. Perímetro es el borde y el perímetro en este caso es 20 metros. Y el área, como nos decía uno de sus compañeros, el área no es 20, el área fue 24. Para este otro ocurre algo semejante. Perímetro es 20, porque aquí hay 8 y 2, daría 10, y otros 8 y otros 2, daría 20 de perímetro.
Pero el área en este caso, ¿cuánto es? 16. El área en este caso es 16. Entonces, dos conceptos ahí para tener presente. Diferenciar lo que es área y perímetro. Perímetro es la medida del borde y el área es el espacio interno. Para aclarar un poco, por ejemplo, a veces en los apartamentos se tienen baldosas en el piso rectangular. Si esto fuera una habitación, esta habitación tendría, si cada baldosa fuera de 1 metro por 1 metro, entonces en este piso habrían 24 baldosas, baldosas cuadradas de 1 metro por 1 metro, si se hiciera la distribución ahí en el piso. Y este tendría solo 16. Entonces, si uno estuviera escogiendo la habitación más grande, pues esta que tiene 24 tiene más espacio que la que tiene 16 metros cuadrados. Entonces, cuando uno compra casa, apartamento, mira el área. El área es la medida del espacio interno, la que me dice qué tan grande es esa habitación, o qué tan grande es una casa, o qué tan grande es un apartamento. El espacio dentro del apartamento no lo da el área. El perímetro es otra cosa, que es la medida del borde. Entonces, ambos corrales aquí medían lo mismo en el perímetro, pero su área era diferente. Entonces ya hemos respondido aquí la pregunta del área de la izquierda y del de la derecha. Noten que este tiene área 24, este tiene área 16. Ahí tenemos dos posibles corrales. El enunciado dice además que por algún capricho quieren que los corrales sean rectangulares. Hago la aclaración porque se podrían poner corrales circulares, pentagonales, octagonales, así como las ventanas, ¿no? Normalmente las ventanas de una casa suelen ser rectangular, pero pues también hay ventanas triangulares, octogonales, pentagonales y otras. Bien, entonces si alcanzaron a pensar en otros posibles rectángulos, ¿cuál sería el mejor de todos los rectángulos? ¿Cuál sería el rectángulo de mayor área? De base 5 y de altura 5, Muy bien, porque bueno, Cuadrado, ¿no? sí señor. Arnold nos dice el que mide 5 por un lado y 5 por el otro. El cuadrado. Bueno, aquí sigue el cuento, no lo vamos a leer completo para agilizar y pasar a otros temas, pero de este cuento pues quería mirar que para un mismo problema a veces pueden haber varias formas diferentes de representar. Por ejemplo, cuando uno habla de funciones, a veces se puede representar con una formulita. Ah, que si yo conozco un lado, puedo desde ahí saber cuánto es el área. Por ejemplo, si yo sé que un lado mide 3, solo con ese dato que un lado mide 3, como en este caso, yo puedo identificar de inmediato cuánto es el X y cuánto es el área. Aquí donde tengo el mouse, ¿qué número iría? ya 7, No, señor, no es 7. porque tenemos perímetro de 20, ¿cierto? Serían 6. Tampoco es 6. Mire que aquí se está preguntando es el área, ¿no? ¿Cuánto mide el otro lado? Ah, el área. Ah, 21. Ok, listo. Entonces también de ahí una observación importante. Hay que mirar qué es lo que nos preguntan, porque a veces ocurre que respondemos una cosa y hicimos bien operaciones, pero estamos respondiendo por algo que no era lo que nos preguntaban. Digamos, Arnold aquí me dijo 7, pero Arnold estaba pensando es en cuánto mide el otro lado. Y no, la pregunta aquí es cuánto mide el área, lo que hay que completar en la tabla. Entonces Arnold dijo, ah, si un lado mide 3, el otro lado X mide 7. Pero como la pregunta era cuánto mide el área aquí, la respuesta en ese caso era 21. Bueno, entonces les decía que hay varias formas de representar una situación con una fórmula, con una tabla de datos, con una gráfica. ¿Sí?
Y nosotros no solo leemos el texto escrito, tenemos que leer también las gráficas, leer también las tablas, así como los de ambiental de pronto leen las nubes o bueno, otras cosas para proyectar el clima, para proyectar cómo va la cosecha. Entonces, aquí también hay que fortalecernos un poco en esas lecturas. Noten que para esa conclusión que nos daba el compañero de cuál era el mejor rectángulo de la tabla, si se completaba la tabla se podría sacar, o si se completa la gráfica se puede sacar. A veces para un problema pueden haber diferentes formas, diferentes caminos de solución. Pero bueno, el mayor de los rectángulos me decían que era de 5 por 5. Y ahí a veces algunos estudiantes dicen, ah, pero de 5 por 5 ya no es un rectángulo, eso es un cuadrado. Y también por eso es conveniente a veces mirar lo que tenemos de definiciones. A veces algunos problemas nos dan unos contextos y dependiendo del contexto, dependiendo de la definición que tengamos en el contexto, pues pueden haber interpretaciones diferentes dependiendo de esa definición. Un rectángulo es un polígono de cuatro lados, dos a dos iguales y con cuatro ángulos rectos. Entonces, de ahí vendría una pregunta. ¿El rectángulo es un cuadrado? Y la respuesta es sí, porque ser rectángulo implica que debe de tener cuatro ángulos rectos. Y si ustedes miran el cuadrado, tiene uno, dos, tres y cuatro ángulos rectos. Si rectángulo es la figura plana que tiene cuatro ángulos rectos, el cuadrado cumple esa condición. Lo que pasa es que el cuadrado es un caso especial de rectángulo. El cuadrado es el rectángulo que tiene todos sus lados iguales. A veces, sobre todo quienes tenemos hijos por allá en primaria, en preescolar, a veces allá les hacen otras definiciones. A los niños le dicen, no, si tienen los lados iguales lo llamamos cuadrado, y si no son todos los lados iguales, entonces vamos a llamarlo rectángulo y aparecen otras definiciones. A veces también, por ejemplo, los matemáticos, cuando definen los números naturales, tienen definiciones diferentes. Para algunos matemáticos, los naturales arrancan desde cero, para otros arrancan desde uno. Por eso es importante mirar los contextos que aparezcan. Si yo me estoy ubicado en un libro, en un contexto específico, pues dependiendo de las definiciones que se tengan en esos libros, pueden surgir unas interpretaciones diferentes. Un caso típico, rectas paralelas. ¿Por qué se caracterizan las rectas paralelas? Entonces, en geometría euclidiana uno podría decir, ah, las rectas son paralelas cuando nunca se cortan, nunca se cruzan. Pero hay otros tipos de geometrías, las no euclidianas, donde dicen dos paralelas se cortan en un punto. Digamos, el que trabaja con dibujo técnico y pintó un ferrocarril largo el camino, entonces ahí las paralelas allá en el infinito se están cortando en un único punto. O quienes trabajan con otras geometrías no euclidianas, de pronto las paralelas se cortan en dos puntos, cuando hablamos, por ejemplo, de los meridianos. A ustedes también en los proyectos de grado a veces les piden un marco teórico justamente porque dependiendo de las definiciones que se tengan, pueden cambiar un poco las interpretaciones. Por ejemplo, la definición de desempleado. Muchos piensan desempleado es el que no tiene trabajo, pero esa no es la que le sirve aquí al gobierno para sus estadísticas, porque de pronto si alguien lleva más de 6 meses de estar desempleado, ya no lo contamos en la lista de desempleados, ya lo contamos en el que no quiere trabajar o el mantenido u otro grupo. Entonces, dependiendo de las definiciones que se hagan, pueden variar las interpretaciones. Para el caso específico, la respuesta al problema era que el mejor de los rectángulos era el cuadrado. El cuadrado era donde se presentaba la mayor área específica y se podría pues mirar de la gráfica o por otros caminos como la tabla.
Bueno, entonces vuelvo sobre los contenidos de la prueba Saber Pro, específicamente en estadística. Es importante fortalecernos en tipos de representación de datos, intercepciones de conjuntos, conteo, azar, probabilidad y poblaciones, muestras y rango. Miremos un ejemplo típico. Un producto aumenta 15%. Digamos que el vendedor dijo, no, voy a aumentarle 15% y luego dice que les hago un descuento a los clientes de 10%. Entonces, ¿cuál fue el cambio neto en ese producto? ¿Qué responderíamos ante esa pregunta? Sería más o menos 5%. 5%. Vamos a ver si es cierto que es 5%. Voy a escribirlo por acá. Hagámoslo con un ejemplo específico. Eh, Voy a colocar un valor original. Supongamos que originalmente valor original fuera igual a 100, ¿sí? Con aumento de 15%, ¿queda en cuánto? En 115. De ahí, antes de continuar, una observación. 15% es un número que se puede escribir de varias formas. 15%, 15%, recuerden que hace referencia a 15 sobre 100. De cada 100 se dieron 15 adicional, en este caso. Y ese mismo número también se puede escribir como 0.15. Entonces, un aumento del 0.15 es lo mismo que un aumento de el 15%. Si uno tiene un producto, digamos, si tiene ese producto un costo original, esa palabrita de se suele asociar con un producto. Si lo aumentan el 15% sería multiplicarlo por 0.15. Por ejemplo, si tengo un producto que vale 100 y lo multiplico por 0.15, eso quiere decir que el aumento fue de 15 unidades. Supongamos que valía $100, entonces quedó valiendo 115. Bueno, pero volvamos ahora con lo del descuento. Descuento o disminuye 10%. Si disminuye 10%, recuerden que el valor está en 115. Si yo quiero saber cuánto disminuye 10%, es 0.10. Si hacemos esta multiplicación, si disminuye 10%, el 10% de 115 no es 10. El 10% de 0.15 me da 11.5. Entonces quedó al final en 103. 115 que valía menos ese último descuento que se le hizo. Sí, cuando se le dio el aumento quedó en 115 y le quitamos el descuento del 10%, quedó en 103.5. Respuesta, cambio neto es de ¿cuánto?
3.5%. 5.5. Entonces sería 3.5%. Ujú. Por cada 100 pesos estaría aumentando 3.5 pesos. O sea que si el valor original fuera de 200, pues habría aumentado en 7 unidades el precio. Entonces, hago esta observación porque ese es un problema, digamos, típico y un error también típico es que muchos dicen, ah, pues si le aumentó 15 y después le disminuyó 10, solo aumentó 5. Y no, no fueron 5. Entonces ahí hay que hacer la operación con cuidado. Puede 3.5 el cambio para el caso. Bueno, aquí tenemos otro problema. Dejo unos 3 minuticos para que lo lean, intenten escoger la respuesta correcta y ya lo verificamos. Y si es el caso, me cuentan ahí por el chat qué opción estarían marcando, la A, la B, la C o la D. ¿Qué opción les dio? La D, porque la probabilidad sumada de los dos ingenieros es del 66% de las dos Ok, categorías aparte. listo. Vamos a verificar ¿Vale? entonces. Y hagamos unas aclaraciones de paso porque de pronto para algunos estudiantes esta palabra de probabilidad es conveniente fortalecerla y especificar cuál es la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Cuando se habla de posibilidad, la posibilidad es un número entero. Por ejemplo, yo me apunté en la rifa del barrio, esa rifa que vende la vecina que tiene 100 puestos, compré un puesto, entonces tengo una posibilidad de ganarme la rifa. Compré 2 puestos, entonces tengo 2 posibilidades de ganarme la rifa. Si hubiera comprado los 100 puestos, pues tendría 100 posibilidades de ganarme la rifa. La posibilidad es un número entero. Cuando hablamos de probabilidad, la probabilidad está asociada con una razón.
las posibilidades sobre el total de posibilidades. Por ejemplo, en la rifa del barrio de 100 puestos, un puesto equivale a una posibilidad. Y ese puesto, si lo miramos con la probabilidad de que yo me gane la rifa, si tengo un único puesto en la rifa, pues la probabilidad de que me la gane sería de 1/100. La probabilidad es las posibilidades que tengo de ganarme la rifa sobre el total de posibilidades. En el caso de la rifa del barrio, la probabilidad sería de 0,001 o equivalente al 1%. Si hablamos ya de otro tipo de rifa, de una lotería, bueno, no tengo precisión hoy día cuántos números maneja la lotería, pero seguramente no son 100. Supongamos que fuera una lotería de, pongámosle, 100.000 puestos. Entonces ahí ocurre lo mismo, que si compro un billete de lotería, pues tengo una posibilidad de ganarme esa lotería. Pero la probabilidad en este caso, la probabilidad ya no sería 1/100. La probabilidad en este caso, si hay 100.000 puestos, sería 1 de 100.000 y eso está muy, muy por debajo del 1%. Entonces, en el caso de la lotería, pues lo más seguro es que no me gane la lotería. Hacía esta observación para diferenciar estas palabras, posibilidad y probabilidad. Cuando hablamos de la probabilidad, tengo que mirar posibilidades de que algo ocurra sobre el total de casos posibles o el total de números posibles aquí en el caso de la lotería. Bien, entonces ya sus compañeros nos decían que la respuesta para el caso era la número D. Vamos a verificar aquí otro detalle. Entonces, probabilidad de que no sea especialista de análisis de datos. Puedo empezar mirando de análisis de datos es 10. 10 ingenieros son de análisis de datos. Entonces aquí tengo probabilidad de que sea de análisis de datos son 10 de análisis de datos y debajo el total de ingenieros. El total de ingenieros es 18 más 12 más 10. Me equivoqué ahí Serían en la 40. operación. 20, 30, 40. Ahí está 40. bien. Entonces hay 10 que son de análisis de datos de 40. 10 de 40, simplificando, equivale a un cuarto. Un cuarto escrito en decimales 0,25 o equivalente al 25%. De aquí podemos jugar además con otro detalle y es que si la probabilidad de que sea de análisis de datos es del 25%, entonces, ¿qué es lo que le falta para completar el 100%? Le falta el 75%. Entonces, el complemento al 25 es 75. Probabilidad de que sea de análisis de datos es 25%. Entonces, de que no sea, en este caso quedaría el 75%. Esta es una forma de resolver el problema, pero no es la única. Pueden haber otros caminos. Independiente del camino, pues llegamos al mismo resultado. Pero miremos por qué se descartan las otras opciones.
Aquí dice, el gerente tiene razón, ya que la probabilidad de no ser ingeniero de análisis de datos es de 60/100. Entonces aquí ya sabemos que no es 60/100, es 75/100. Por eso la primera opción no vale. El, el gerente ahí no tiene razón porque no es 60/100, es 75/100. Enunciado B. Dice, el gerente está equivocado. Bueno, ya sabemos que está equivocado, pero sigamos leyendo acá. Dice, porque el cálculo correcto debe considerar el principio de multiplicación. Aquí hace referencia a ese principio de multiplicación. De pronto en estadística se habla más que de principio de multiplicación, se llama es principio del conteo. El principio del conteo lo que dice es que si una tarea puede dividirse en subtareas, la forma completa de hacer la tarea es el producto de cada una de las subtareas. Voy a aclarar eso un poco, ese principio. Entonces, miremoslo por acá. Supongamos que usted tiene 4 camisas y tiene 3 pantalones. Formas diferentes en que se puede vestir, en que puede combinar esa ropa. Entonces, la tarea grande la puedo dividir en 2 subtareas. Primera tarea, escoja una camisa. Segunda tarea, escoja un pantalón. La tarea grande la puedo dividir en 2 subtareas. Para las camisas tengo 4 posibilidades. Para el pantalón tengo 3 posibilidades. Entonces aquí podrían mencionar formas diferentes como puedo mezclar esa ropa, pues formas diferentes como me puedo vestir, 12 en total, porque aquí tenemos tareas que no se superponen. Escoger una camisa de pronto no afecta después a qué pantalón yo escoja, sino afecta después qué pantalón escoja y sigo escogiendo entre los tres y no descarto ninguno. Pues la tarea grande, las formas de hacer la tarea completa, es el producto de cada una de las subtareas. Hago esa observación porque aquí hablaba del principio de multiplicación, pero ese principio pues no aplica aquí para este problema. Este problema era más de un cociente de mirar las probabilidades. Entonces no aplica ahí multiplicación, ahí aplicaba era más que todo división. Enunciado C, dice, el gerente tiene razón, solo hay un total de 60 ingenieros en la empresa. Hablar del 60% no es lo mismo que decir que haya 60 ingenieros y ya sabemos que no son 60 ingenieros, eran 40 si los sumábamos. Bueno, y aquí en este problema, pues se supone que son ingenieros que están o en el grupo de redes de datos o en ciberseguridad o en análisis de datos, pero no están repetidos en ambos campos, no estudiaron en más de una categoría. Sí, aquí dice, solo pertenece a una de esas 3 categorías, porque de pronto en la vida real sí puede haber una persona que haya estudiado ciberseguridad, análisis de datos y otros temas. Entonces aquí el enunciado nos aclaraba que cada persona estaba en una única de esas 3 categorías. Bien, miremos otra situación. Pasemos a otra porque esa es también de porcentajes. Bueno, entonces de geometría conviene reforzar y repasar ahí un poco la idea de triángulos, círculos, esferas, relaciones de paralelismo, desigualdad, coordenadas,
entre otros. Miremos un problema que algo está asociado ahí con geometría. Dejo un momento que lo lean y ya lo verificamos qué respuesta les daría. Bueno, aquí ya me escribieron algunos una posible respuesta. Vamos a intentar hacer un dibujo como para ilustrar un poco al respecto. Entonces, voy a pintar por aquí un triángulo. Bueno, mi pulso no es muy bueno. Estoy pintando ahí a pulso. Supongamos que ese es el triángulo. Y de ahí vamos a repasar de una vez algunos conceptos de geometría. Dice que el carpintero está construyendo una escalera con peldaños en forma de triángulo rectángulo. Viene la escalera, por acá viene la pared, ¿sí? Y dice que el ángulo es de 45 grados. Entonces aquí hay 45 grados. Bueno, teniendo presente eso, aquí donde la pared se choca con el piso, ¿cuál sería el ángulo? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Entonces ese sería un triángulo rectángulo. Por aquí mide 45. Hay otra cosa que no la pregunta el ejercicio, pero la podemos encontrar acá. Ese ángulo que acabo de pintar ahí, También tiene 45 grados. Es igual, muy sí. bien, muy bien. Ese ángulo tiene 45 porque hay una propiedad de los triángulos que me dice que la suma debe de ser 180. Y si la suma debe de ser 180 y aquí mide 90, me quedan 90 para repartir. Ya hay 45 aquí, entonces aquí tiene que ser también de 45. Entonces ya sabemos que aquí mide 45 y aquí también mide 45. Y un triángulo que mide, que tiene dos ángulos iguales, 45 y 45, si tiene dos ángulos iguales, debe de tener necesariamente dos lados iguales. La base de la escalera mide 2 metros. Entonces, si la base por acá medía 2 metros, la altura debe de medir 2 metros, porque es un triángulo. Para el caso, un triángulo que tiene dos lados iguales o dos ángulos iguales sería un triángulo isósceles, de dos lados iguales. Se podría aplicar, y a veces un error común es que muchos aplican teorema de Pitágoras, y por teorema de Pitágoras
aquí me sale que esto es raíz de el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Entonces eso sería 4 más 4 daría 8. Y un error frecuente es que muchos dicen, ah, como eso es 8, raíz de 8, eso es 2 veces la raíz de 2. Digo que ese es un error frecuente porque a veces algunos estudiantes marcan el, esa opción como respuesta, pero bueno, aquí la mayoría no la marcó. Aquí ya identificaron que para el problema específico la respuesta correcta era ¿cuánto? 2 metros. 2 metros. 2 metros. La altura que alcanza la escalera en este caso era necesariamente de 2 metros. Y porque sería distinto si nos plantearan cuánto mediría la escalera, porque ya la distancia de la escalera ya no serían 2 metros, serían más de 2 metros. Ujú. Así es, muy buena observación. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que nos están preguntando. Nos preguntaron la altura, es desde el piso hasta el punto más alto, es la altura. Y si nos preguntan cuánto mide la escalera, sería desde un extremo de la escalera hasta la otra y de pronto ahí se habría sido el 2 raíz de 2. Entonces, algunos problemas hay que leerlos con calma para de pronto no cometer ahí errores en las apreciaciones, en las respuestas, que uno diga, me salió ese número, ah, esa es la respuesta, pero hay que mirar si sí es lo que nos preguntaban. Bueno, miremos esta otra pregunta. Interpretación o representación de la gráfica. Ah, aquí me quedo en la diapositiva de una vez hasta con la respuesta. ¿En qué mes se presentó la tasa más alta? ¿En marzo? Entonces, efectivamente, en marzo aquí es donde se da la tasa más alta. Punto más alto se dio en marzo, que fue de 12%. Aquí la tasa está medida en porcentajes. De 12, pues hace referencia que está en porcentaje de 12%. ¿En qué mes hubo mayor aumento? De Cuando febrero se a habla marzo. de febrero a marzo. ¿Por qué? Cuando hablamos ahí del aumento, el aumento está asociado con la inclinación. La inclinación en este espacio de febrero a marzo fue mayor, entonces si la inclinación era positiva y creciente, pues ahí hubo mayor aumento. Aquí, en lugar de aumentar, está es disminuyendo o decreciendo. Pues por este lado, por este lapso de meses, fue decrecimiento. Bueno, voy a pasar esta diapositiva y miremos contenidos de álgebra y cálculo. Desde álgebra y cálculo hay que fortalecernos un poco en el manejo de fraccionarios, de razones, de números decimales y hasta en la parte de porcentajes, que a veces se mezcla ahí de álgebra y un poco de estadística. Y también hay que fortalecernos en las operaciones básicas. Recuerden que aquí esta evaluación la presentamos sin calculadora, a lápiz y papel, y pues eso a veces nos puede implicar hacer cálculos a mano, hacer de pronto redondeos y fortalecernos un poco en los cambios de notaciones como anotación científica. Bueno, este ejercicio no tiene mayor problema. Hay una fórmula, hay una función. ¿Cuál es el costo de producción para 50 unidades? Pues si esta es la fórmula donde entra el número de unidades y sale el costo, pues simplemente cambiaríamos la X por 50 y hacemos las multiplicaciones ahí indicadas para tener el resultado específico. Hagamos ese cálculo por acá. Voy a colocarlo rápidamente. Entonces, si me interesa el costo de producir 50 unidades,
Pues para el caso sería 5.000 multiplicado por 50 más 20.000. Ahí lo que hay que tener cuidado es que no se nos vaya ningún cero de más. Dos metros Recuerden, 50.000. recuerden que para hacer este tipo de multiplicación multiplicamos 5 por 5, eso nos da 25 y después contamos aquí los ceros que hay. Tres ceros y aquí otros serían cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro ceros. ¿Sí? Entonces aquí hay 250.000 más 20.000 y todo esto nos da 270.000. Esa operación se puede hacer a mano sin problema. Miremos este otro ejercicio. ¿Cuál marcaríamos? Mi respuesta sería la B. La B, profe. ¿Eh? Bueno, verifiquémoslo rápidamente. Hago la verificación, pues teniendo presente que de pronto, eh, para quienes llegaron un poco tarde, ya habíamos hablado un poco de porcentaje. Dice que el precio original era de 200 y el vendedor decide una chaqueta costaba 200 en enero. En febrero le aumentaron 20%. Entonces, original 200. Con aumento de 20%. Recuerden que 20% equivale a que por cada 100 aumentó 20, queda entonces en 240. ¿Sí? Descuento de 10%, descuento de 10%, 10% sería este numerito multiplicado por 0,10. Multiplicar por 0,10 es lo mismo que dividir en 10, entonces sería 24. 24 de descuento queda al final en, estaba en 240 y se le hizo el descuento de 24, 117. quedó en 216 efectivamente. ¿Sí? Respuesta del ejercicio ahí fue 216. Bueno, pueden haber muchas formas diferentes de hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí está otra forma de solucionarla. Aumento del 20%, entonces aquí se multiplicó por 1,2 o 1,20. Multiplicar por 1,20 es, el 1 es conservar el valor, más 0,2 es sacarle el 20%. Si el descuento es del 10%, para saber en cuánto me queda, pues habría otra forma, podría ser multiplicarlo por 0,90. Digamos, si usted va al Éxito a comprar un producto y le dicen tiene 10% de descuento, el pantalón, la camisa está en 10% de descuento, pues usted podría multiplicar por 0,90 para saber en cuánto le queda.
¿sí? Si el descuento es del 10%, equivale a que está pagando el 90% de ese valor y de ahí sale que queda en 216. Puede haber muchas formas diferentes de hacer el proceso. De pronto multiplicar por 0,9, algunos no lo prefieren, prefieren multiplicar por 0,10, que puede ser ahí un poco más rápida la multiplicación y después hacer la resta. Leamos este problema. En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de edades de ese país. Entonces tenemos este gráfico donde dice aquí en este color oscuro, 20% son personas de 0 a 20 años, 35% personas que están entre 36 y 99 y 45% personas que están de 21 a 35. Se sigue el enunciado. De acuerdo al diagrama, pregunta, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven? Esta es una pregunta tomada de los cuadernillos de IFES de años anteriores. Wendy marcó la C, Keila marcó la B. Jorge nos dice que es la B. Entonces, verifiquemos. Primera opción. Dice que sí es correcto porque las personas de 30 años pertenecen a las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande. Las personas de 30 años están en este espacio, pero aquí no sabemos cuántos son de 30 años, porque aquí hay de 21 a 35. Entonces no sabemos en realidad cuántos son de 30 años. Esta porción más grande es del rango de 21 a 35. Entonces, no sabemos cuántos son por debajo de los 30 años. Noten que aquí, como les decía al principio, hay una definición. Esas preguntas suelen tener un contexto y dependiendo del contexto puede estar asociada a nuestra definición. De pronto alguien de 35 o hasta de 40 se crea joven, pero la definición dice específicamente que es joven si es menor o igual a 30 años. Entonces aquí en este color claro hay algunos que son jóvenes y hay otros que no son jóvenes. No sabemos de esta porción, aunque esta porción es la más grande, no sabemos aquí cuántos son jóvenes y cuántos no. Puede que sea un trozo pequeño, puede que sea un trozo grande, pero no lo podemos asegurar. Entonces ahí varios compañeros, Jorge y otros nos decían la B. La pregunta ¿era correcto afirmar eso? La respuesta que nos da ahí Jorge y otros compañeros es la B. No, no es correcto porque no conocemos la porción de personas entre 31 y 35. Entonces aquí no se conoce esa opción y esta sería la opción que se esperaría que estuviéramos marcando para el caso. Ya busco aquí por el lápiz. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la B.
Valeria nos decía, la C porque los jóvenes corresponden al 65. Ese es un error frecuente, que algunos dicen, estos sumo el clarito con el más oscuro, 45. Jesús Gómez tiene el micrófono encendido. Jesús, ¿nos iba a comentar algo? Sí, profe, es que estaba haciendo el análisis y pues efectivamente en las respuestas, o mejor, en la imagen que se ve, no hay una definición de cuántas personas tienen de 31 a 35. Entonces, por eso es difícil calcular, porque pues uno hace como el cálculo así matemático. Si la gran mayoría es de 21 a 35, pues la porción más pequeña es de los que están de 31 a 35. Entonces, fácilmente uno se puede dejar guiar por la A, pero pues no está de cierta manera descrito explícitamente la población. Así es, como nos Ujú. dice Jesús y respondiendo ahí también la observación para Valeria, aquí no sabemos de estos cuántos en realidad son jóvenes y cuántos no. Entonces, por eso no es válido que sumemos estos dos y digamos que estos dos corresponden a los jóvenes o que digamos que la tajada más grande aquí es de jóvenes, porque es que aquí puede haber mucha gente que esté arriba de los 30, entre 30 y 35. Entonces, como no sabemos eso, no podemos asegurar que la mayoría sean jóvenes, porque no sabemos cuántos hay acá entre, entre los o por debajo de los 30 o hasta 30. Entonces, por eso descartamos la C. No es válido decir que los jóvenes se sumen estos dos. Claro, la suma de estos dos da 65, pero es que aquí hay unos que no son jóvenes. Los que están de 31 a 35 ya no están en el grupo de los jóvenes. Por eso no es válido sumar estas dos. Profe, Sí, digamos, Juliana nos hace la eh, observación que ahí toca ir analizando y ir descartando. ¿Había otra observación? sí, profe, digamos, bueno, la pregunta es en base a una afirmación y ahí pues Ujú. no se puede afirmar nada pues porque hace falta los datos. Pero si en cambio dijera, bueno, digamos que, bueno, se, se piensa o se asimila ¿cómo se diría ahí, profe? Para Sí, cambiar la ahí pregunta. digamos que con el dato que tenemos no podemos plantear esa afirmación, no sería válido. Necesitaríamos conocer adicional otra información, necesitaremos tener algún supuesto adicional para poder responder con precisión si en verdad son jóvenes o no la mayoría. Entonces, de momento no se puede asegurar porque no conocemos cuántos hay entre 31 y 35. Entonces aquí en estas preguntas, importante leer ahí el contexto, porque el contexto es el que nos marca de que los jóvenes en esta definición son los menores o iguales a 30 años. Y hay que escoger la mejor de las opciones, que para el caso sería la B. No sé si con eso respondí la inquietud de Arnold. Sí, aquí, por ejemplo, esta última, ¿por qué la descartamos? Dice, porque todas las porciones son menores al 50%. Noten que tiene algo de verdad en el sentido de que no podemos afirmar eso, pero tampoco sabemos aquí cuántos jóvenes hay y noten que aquí hay unos que son considerados jóvenes. Todos los de este grupo donde estoy moviendo el mouse son considerados jóvenes porque están de 0 a 20. Y acá en este grupo hay unos que son considerados jóvenes, los que tengan menos de 30. Ese grupo de gris claro son los de 21 a 35. Entonces los jóvenes hay una parte acá y otra parte por aquí, pero no toda la tajada. Entonces por eso, pues
No basta con decir que cada porción es menor al 50%, porque es que de pronto aquí podría haber un buen grupo de jóvenes. Bueno, entonces, algunas recomendaciones para familiarizar el desempeño y lo que venimos haciendo el día de hoy es familiarizándonos con algunos tipos de preguntas. En particular, es conveniente que ustedes miren esos simulacros que tienen el IFE, miren los cuadernillos de temas anteriores. Al principio yo recordaba algunos temas sobre los cuales se les puede evaluar, porque también leer esas reglitas, leer sobre porcentajes, sobre análisis de gráficos, sobre probabilidad, pues puede fortalecerlos ahí un poco. La otra recomendación es responder sin afanes, leer con mucha calma. Ya eventualmente si una pregunta sienten que no avancen, pues avancen a otra pregunta y después retoman sobre ella. Muchas preguntas pueden tener información distractora o que no viene al lugar. Entonces, leer con calma por mirar qué es lo que nos están preguntando. Y recuerden que a veces uno hace redondeos o aproximaciones para estimar aproximadamente un cálculo cuánto puede dar. Hay que tener cuidado ahí con el tiempo, no se queden en una única pregunta. Bien, los invito en este momento de Duolingo. Ya les había dicho que tiene una parte no solo para aprender y fortalecerse en inglés, también tiene la opción para fortalecerse en matemáticas, pero de pronto aquí la matemática está más centrada como en matemática a nivel de colegio, de operaciones básicas, de álgebra. Tiene una parte de gráficos de coordenadas cartesianas. Entonces, si quieren explorar Duolingo en lo de matemáticas, les recomendaría empezar con las coordenadas cartesianas, empezar con la parte de geometría. O esta aplicación, en el momento los invito a que exploren esta aplicación. Bueno, aquí tengo en la imagen de 2025, posiblemente tengan ya una actualización a 2026. En Google Play, ustedes buscan esa aplicación que se llama Saber Go IFE Simulacro, y cuando ustedes escogen esa aplicación, te repito, por Google Play, buscan Saber Go IFE Simulacro. Si tienen por ahí el celular a la mano, la recomendación sería que la instalen de una vez. Esperemos ahí unos 5 minuticos para que intenten instalar esa aplicación. Esa aplicación sirve para fortalecerse en Saber Pro, Saber 11, no, eso cuando estábamos en educación básica, secundaria. En este momento es Saber Pro. Y de Saber Profe, Pro, pero no me sale. Acá no me sale la aplicación. a ver, ya un momento, buscamos en Google Play. Profe, a mí Es que, tampoco. profe, creo que es solo para Android, porque en iPhone no sale. Ah, Eso sí, te iba a tiene, decir. App tiene Store toda la razón. Es para Android. para Android. Sí, en otros celulares, en otros Pero sistemas aparece una que operativos se no sale. llama OE Saber, Pruebas y Orientación. Aparece una así, pero no sé si será, no sé si tendrá lo que usted dice. No, esa sí no la conozco. Mi celular es de Android, entonces no. Sí, sí, pues si tienen otros sistemas operativos, pues en ese caso sí, sí no sabría decirle. De pronto tenga algo semejante, pero no es exactamente la misma. Les demos unos minutos para que por lo menos los que tienen celular de Android puedan instalarla Profe, y abrirla la primera vez. Saber Go. ¿Sí? Sí, profe, yo la puedo instalar y empezando, pues me da el icono como de invitado. No sé si haya la opción de entrar con una cuenta o algo. Hay una práctica con amigos, Eh, un eh, modo 1 versus 1, zona de autoexamen, que hay un Espera, examen.
Le sale aquí cuando la abrió la zona saber. No, señor. Compañero, profe, dale la Sí, parte inferior, zona saber. A mí también a el mí sí me primer sale. paso, Y ahí hago esa aparece. observación porque un error frecuente es que uno dice, uy, la abrí y no me sale nada de los menús que está mostrando ahí el profe o no veo por Ok, dónde arrancar. Entonces, el primer paso, cuando la abren, es dar clic donde dice zona saber. Sí, profe, listo. tal cual. Sí, a mí también me ocurrió que la abrí la primera vez y dije, no, pero esto por dónde entro, qué ejecuto ahí, hasta que di clic en donde decía zona saber, ya ahí se me aparece este menú. Cuando me aparece este menú, el segundo paso es escoger Saber Pro. Y de Saber Pro, recuerden que a ustedes les va a salir preguntas de lectura crítica, de razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés. Yo como profesor de matemáticas los invito pues a explorar razonamiento cuantitativo. Aquí en nivel uno creo que es gratis, nivel 2 si de pronto pide ahí hacer un pago, un adicional, pero por lo menos el nivel uno ahí lo podemos cacharrear. Y entonces cuando usted escoge razonamiento cuantitativo y el nivel uno, ahí empiezan a aparecerle preguntas. Un colegio midió el porcentaje de estudiantes que utilizan diferentes medios de transporte y entonces ahí viene una gráfica. Y de esa gráfica, pues la idea, ustedes pulsan o con el mouse lo desplazan hacia abajo y ahí les va a salir normalmente 4 opciones para que ustedes escojan la mejor de las opciones. Entonces, repito, está en Google, de pronto en las aplicaciones de Android está, en otros sistemas operativos, pues lamentablemente esta aplicación ya no estaría ahí en otros sistemas operativos. Perfecto, profe, muchas gracias. Esa aplicación me pareció interesante y no solo para matemáticas, para razonamiento cuantitativo, sino para fortalecerse en ahí en otros temas. Bueno, avancemos un poco más y ya después ustedes la exploran con calma. Ya abro por aquí. Repito, lo clave aquí es saber Go, escoger la aplicación que tiene ese icono y primer paso, escoger zona saber. Después, escoger Saber Pro y razonamiento cuantitativo o si quieren practicar otra área, pues también pueden escoger ahí otra área para fortalecerse. Esta parte es de mi sitio web, pero no, de mi sitio web no lo vamos a trabajar por mi sitio web del Moodle. Voy a dejar el Moodle, yo creo que de aquí al viernes se les estará enviando un correíto para que accedan al Moodle dentro de la página de la universidad y que ahí ustedes hagan unas simulaciones con algunas preguntas. Eh, en la página de la universidad, entonces ustedes van a encontrar algo semejante a esto. Ya después se les estará enviando un correíto con el enlace. Específicamente, pues voy a centrar en lo de ciencias básicas, en razonamiento cuantitativo. Ahí van a encontrar algunas generalidades, una prueba de diagnóstico para que ustedes intenten presentarla y después de que presenten esa de diagnóstico, presenten una de salida ahí sobre pruebas Saber Pro de razonamiento cuantitativo. Antes de pasar a esta parte, voy a compartirles por aquí otro jueguito. Voy a escribirlo en el chat. El juego de la bolera. Eh, Profe, discúlpame para dar una información cortica a los chicos. sí, le escuchamos.
Gracias, profe. Chicos, en el mensaje del chat estoy recibiendo pues preguntas referente a los códigos de acceso. Todos los enlaces que se han enviado fueron enviados eh, a los correos que ustedes escribieron en las inscripciones. Entonces, si ustedes pusieron mal sus correos, si pusieron correos que no son institucionales, he visto que aparecen unos de Gmail, unos del SENA y demás, claramente esos correos no les van a permitir el ingreso a las plataformas. Uno, pues aquí a Zoom y dos, al Moodle. Entonces, toda la información que nosotros hemos enviado del ingreso a los espacios de formación ha sido copiado a los correos que ustedes nos proporcionaron al momento de la inscripción. Entonces, para que lo tengan muy claro, si hay que hacer alguna actualización de esta información, súper importante que nos la hagan saber. em, Mediante todas las comunicaciones pues, que se han transmitido vía correo institucional con sus compañeros. Son alrededor de 755 estudiantes que están inscritos para Pruebas Saber Pro de Bogotá y Medellín. Y pues la idea es poder tener toda esa información pues, en sus correos institucionales, ¿no? Ahorita tengo acá una pregunta de los correos de acceso. Verifiquen sus correos. Toda la comunicación es vía institucional. Entonces, revisen sus correos. Si tienen alguna dificultad, escríbanme por el Teams. Yo estoy respondiendo constantemente. Ayer, esta mañana, volvimos a enviar el enlace de la sala. Para cada espacio de formación es una sala diferente. ¿Listo? Entonces, no el mismo código de acceso de hoy no va a ser para la de mañana. Seguramente la de hoy va a ser para la de 8 días, para el próximo miércoles. Entonces, hay que estar muy pendientes de los correos, chicos, para que lo tengan en cuenta. Em, Perdón, di- ¿es Viviana de promoción estudiantil? sí, señor. Viviana, y por ejemplo, si algún estudiante no aparece con acceso al aula Moodle, ¿le escribe a su merced Sí, o señor. con Aquí voy a nosotros dejar mi correo nos regala su correo? en el chat, lo voy a escribir para que por favor todas las dificultades que ustedes tengan, porque pues hasta ahorita estamos, digamos que el correo o la sala Zoom, digamos que ha sido como la apertura al ingreso, ¿sí? Pero cuando ingresen al Moodle, pues va a ser otras dificultades que esperamos que por favor tengan el conocimiento de sus datos, número de cédula, contraseña y demás, que eso ya se lo iremos transmitiendo vía correo, por favor. Entonces, si sus correos, ustedes pusieron algún correo de Gmail, de Sena o algún otro, por favor, entonces respondan los correos que yo he enviado o al chat, copio mi correo para que por favor actualicen esta información. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias, Viviana. Respondiendo también otra de las preguntas que planteaban ahí en el chat, si se había enviado de Moodle creo que no les ha llegado de momento y posiblemente hasta el viernes o por Hasta tarde el el viernes. lunes les esté llegando Así es. el enlace. Hoy justamente entré al aula Moodle y vi que tenemos ya ahí 500 estudiantes registrados, posiblemente falte ahí otros por registrar. Entonces, por eso era mi pregunta de si algún estudiante dice, no me funciona el Moodle y nos comunican, pues ahí con Viviana nos Ujú. apoyamos para la gestión de Exacto. incluirlos. Sí, aquí le contesto a Jorge. Tú ingresaste hasta hoy, Jorge, pero tú hiciste una previa inscripción. Entonces, a tu correo tuvieron que haber llegado inclusive prensa por todas las redes sociales. A los correos envían las invitaciones de las fechas en las que nos corresponden diferentes direcciones de capacitación. Entonces, em, ustedes, digamos, están aquí en ese espacio es porque claramente recibieron la información y fueron inscritos y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y las grabaciones se van a enviar el día viernes junto con las instrucciones de acceso al Moodle. Listo, entonces el Moodle la esperamos hasta el viernes y si alguien no le aparece, pues nos comunica para apoyarles ahí al respecto. Bueno, entonces juguemos a los bolos.
Un producto cuesta 200.000 y se aplica un descuento del 20%. ¿Cuál es el precio final? 160. Muy bien. Entonces, como jugamos bien, dimos buena respuesta, tumbamos ahí todas las bolitas. Siguiente pregunta. Si 4 trabajadores terminan una tarea en 12 días, ¿cuántos días tomaría a 6 trabajadores completar la misma tarea? Asumiendo que trabajan a la misma velocidad. Una regla de tres, ¿no? ¿Seis ¿Cuánto? días? Sí, es una regla de 3, pero con proporcionalidad inversa para el caso. 6 días, ¿seguros? Respondamos. Miramos qué pasa si respondemos 6. Oh, nos hemos equivocado ahí. 8, profe. Era 8, sí. Ahí en la proporcionalidad, multiplicar días por trabajadores nos debe de dar una constante. Bien, ese es el jueguito de la bolera. Miremos esta otra pregunta. ¿Qué responderíamos? Es incorrecto porque solo reduce el riesgo. Bueno, ese es un juego sencillo, ese no cambian de pronto mucho las preguntas ahí. Los invito a que jueguen este de saltos de rana. Ya les comparto para que miremos cómo funciona ese juego. Lo coloco por aquí en el chat. Entonces, este jueguito sí tiene más preguntas y cambian aleatoriamente. Se puede jugar cuantas veces quiera. Entonces, aquí es el área de un triángulo con base 10 y altura 5. ¿Cuál sería? 50. 50. Le cayó la rana al charco porque respondí mal. No era 50, era 25. En el área del triángulo hay que dividir por 2. Keila nos había dado ahí la respuesta por el chat. Listo. ¿Qué representa una relación de paralelismo en coordenadas cartesianas? Líneas que nunca se cruzan. Me demoré en responder, por eso ahí me cambió de pregunta. Entonces De esto es la un poco rápido. promedio de datos. Datos, sí. Medio de datos, muy bien. Entonces en ese caso ya nos hundió la rana. Este jueguito es de ir respondiendo y llegar hasta el otro lado. En la medida de lo La posible, pues B. el menor número de errores. Pues ese es el jueguito de salto de rana. La A. La La B. B. La A. Muy bien. La C. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. En el chat, si quieren 2 minuticos para que lo abran y miremos que les esté funcionando ese juego. En el chat les envié el enlace.
Y si es el caso, después lo agregamos ahí al aula, el aula de Moodle. Buenas noches, profe. Buenas noches, Adriana. Es que, pues en primer lugar, es para agradecerle por su excelente tutoría. Es que a mí no me ha llegado la información correspondiente a Saber Pro y este semestre voy a presentarlo. Entonces, quiero saber cómo puedo arreglar ese tema, debido a que hoy envié un correo, pero no sé cómo obtener acceso al Moodle. Adriana, el Moodle posiblemente hasta el viernes les esté llegando el correo para el acceso al Moodle. Entonces, Muchas para que gracias, tengamos profe. ahí un Y poco para, de paciencia. Y si envió el correo hoy, posiblemente los correos, uno a veces hasta 24 horas puede tomar en responderlo. Entonces, eh, esperemos si lo envió hoy en la tarde, de pronto esperemos hasta mañana al mediodía, que posiblemente esté ahí en cola en proceso de respuesta. Exacto, vale, profe. profe. Muchas gracias. Inclusive en el chat estoy dejando el enlace de asistencia. Ustedes ahí deben poner su correo. Entonces, ¿cuál va a ser mi ejercicio? Verificar que sus correos efectivamente sí estén escritos correctamente para poder enviarles la información de manera pues oportuna y adecuada si es que de pronto quedó mal al momento de la inscripción. Entonces, vuelvo a dejar el correo, el enlace por el chat para que por favor lo complete. Muchas gracias. Ya lo diligencié. Muchísimas gracias por su ayuda. ¿Listo? Bueno. Ok. Y la última recomendación, Adriana, siempre enviar información completa porque a veces los estudiantes a mí me envían correo, profe, no me está accediendo el aula, pero no sé ni de qué materia es, ni de qué curso, entonces enviar nombre completo porque a veces en el correo aparece un nombre o el apodo y no el nombre completo del estudiante. Entonces una recomendación siempre en los correos es enviar nombre completo, número de cédula y nombre del curso. Bueno, terminemos aquí con unas ideas, entonces para recordar, les van a salir problemas de aritmética, es importante y hoy lo que hemos hecho es fortalecer un poco ahí con los jueguitos, fortalecer con unas preguntas, algunas operaciones básicas. Recuerden que muchas de estas de pronto algunos no las tienen tan frescas, entonces hoy hemos estado fortaleciendo algunos de esos conceptos básicos. En la parte de gráficos también, por ejemplo, tuvimos el gráfico de torta en el cual miramos la lectura de ese gráfico a la luz de las definiciones que habían. Entonces es importante fortalecer ahí esos conceptos de lectura de tablas, lecturas de gráficos. Fortalecer la parte de proporciones, de porcentajes, que eso lo estamos manejando cada día. Por ejemplo, cuando usted hace un préstamo, ahí le sale un porcentaje, una tasa de interés, le sale de pronto un porcentaje que debe de tener como cuota mínima el 30% de lo que vale el apartamento para poder meterse a un proceso de compra o cosas por el estilo. Bien, dentro de las recomendaciones, recuerden que hay que leer cuidadosamente las preguntas, hay que leerlas con calma, no hay respondamos, pero no es sobre lo que nos están preguntando. Y importante, hay que practicar. A medida que practiquemos, pues vamos fortaleciéndonos. Por ejemplo, el IFES también tiene una página en la cual ustedes pueden practicar. A veces esta caja de herramientas se demoran un poco en activarla. Por eso, pues desde la universidad hacia mañana estaremos hacia el viernes enviando ese correo para que puedan también desde nuestro Moodle institucional hacer unas prácticas, unas simulaciones ahí previas de preparación. Recomendaciones, pues hoy día ustedes cuentan con opciones como son los grupos de estudios, llamada a un amigo, escribirle a la IA. Hoy día en el examen no pueden tener la IA, pero en la preparación sí. Ustedes pueden preguntarle a ChatGPT, a Gemini, mira este problema que me está dando dudas, inquietudes, ¿cómo lo resuelvo? O ayúdeme a organizar un plan de estudio. Esas son algunas de las recomendaciones que podemos darles. Y además, pues ya ahorita escribo mi correo para cualquier duda que resulte sobre razonamiento cuantitativo. Estoy también a la orden. Entonces, hay que fortalecernos. Miremos aquí
otro problemita. Vamos a terminar mencionando unos dos, tres problemas y ahí terminamos. Entonces les invito a leer esta tabla. La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la década del 2021 y la distribución de ellos con magnitud mayor o igual a 5. Ya pongo la tabla un poco más pequeña por acá para alcanzar a leer la pregunta. E intentemos dar la respuesta. ¿Cuál creen que sería? ¿La B? Bueno, vamos a verificar. Valeria nos dice que la B. Efectivamente, para este caso, la B. A mayor magnitud, si miramos la tabla, los sismos cuando son de mayor magnitud se tiene menor número de sismos. La respuesta correcta en este caso es la B. La A dice lo contrario, dice es mayor cantidad de sismos. Si aumenta la magnitud, se espera que los sismos de magnitud alta sean menores. Bueno, aquí hay otra pregunta. También asociada con la misma tabla. ¿La C? Ok, efectivamente, en este caso la respuesta es la C. Hagamos aquí lectura un poco más despacio. Entonces dice, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011, la tabla está del 2001 al 2011, al 2010, perdón, está la tabla del 2001 al 2010. La persona hizo la predicción de que en el 2011 se presentarían exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Noten además que esto de aquí es la suma de todos los años. En todo ese rango de años se presentaron en total 160, perdón, en este de 7 a 8.9, de 7 a 8.9 se presentaron 175. Aquí en la columna sería lo que se presentó en un año específico. Pero acá hay que tener presente lo siguiente, que este dato, como nos dice la compañera, es incierto porque a partir del número de sismos, lo de un año de pronto no me sirve para predecir exactamente cuántos sismos hay al otro año. Entonces aquí no podemos hacer esa predicción. Además, las predicciones pues son estimaciones que pueden tener cierto rango de incertidumbre. Entonces voy a avanzar un poco por acá para
Hacemos a otra pregunta que no sea de signos. A esta ya la habíamos dado respuesta. Miremos esta. Y vamos a terminar con esa pregunta el día de hoy. Ya busco por acá. Esa es pregunta 8. A escribirla por acá. Listo, ahí creo que alcanzan a visualizar la pregunta 8. La C. Bueno, verifiquemos. Dice, se realizó una campaña de reciclaje durante 3 días en una ciudad residencial en la que se recogieron 2 toneladas diarias de papel y cartón. Por lo tanto, se vistió la tala de 2 por 3 por 17, 102 árboles adultos. Si la campaña se efectuara durante 20 días en la misma ciudad y se recolecta la misma cantidad, se podría ahorrar. Noten que aquí en el ejemplo nos habla de árboles. La multiplicación fue por 17 porque por cada tonelada se evitaba 17 árboles. Ahora nos hablan que es de 20 días y suponiendo que se recogen 2 toneladas diarias, entonces la operación que tendríamos que hacer en este caso, ¿qué números tendría que multiplicar para encontrar la respuesta? 2 por 3. Entonces, 2 toneladas diarias lo Por multiplico 20 días. por 20. En este caso no es por 3, es por 20 que tengo que multiplicar porque va a ser por 20 días. En ese caso serían los 200, la D, 2 millones de Y, litros de agua. y multiplico como por cada día son 50.000 litros de agua, te multiplico por 50.000. Hacemos la multiplicación y respuesta que me da para el caso, me está dando la D. 2 millones de litros de agua se ahorrarían si sigue esa campaña recogiendo 2 toneladas, 2 toneladas diarias de reciclaje, 2 toneladas diarias de papel y cartón. Y si fue por 20 días, como por cada tonelada se ahorran 50.000, nos daría 2 millones de litros, 2 millones de litros de agua que se estarían ahorrando para el caso. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Aquí este Teams no vi cómo enviar este archivo PDF con esos ejercicios, pero de acá al viernes por tarde se les estará enviando desde el Moodle para que entren ahí a Moodle a hacer o a ejecutar algunas simulaciones de razonamiento cuantitativo y de pronto de las otras áreas. Les escribo mi correo y con eso estaríamos cerrando. Si hay preguntas que pueda responder de una vez. Al parecer no, profe. Entonces, mi correo marcosandoval@usta.edu.co. Cuando ustedes entran al correo,
también escribiendo mi nombre, empiezan a escribir Marcos Sandoval y ahí les aparece el correo. Las grabaciones para responder a Valentina se van a enviar por correo. Sí, señor, el día viernes. Bueno, entonces cerramos por hoy hasta ahí. Una feliz noche para todos. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche.